Lo mío no es tan dulce, tengo que hablar de la triste situación económica. Yo le prometo que cuando seamos gobierno vamos a tener un programa con Federico para hablar de tango con usted y después, como lo invito ahora, a que hable de economía, porque con el quilombo que se arman en el Parlamento y todo lo demás, que algunas cosas son provocadas por el mismo gobierno, van pasando elefantes por abajo. No digo que no haya que discutir las cosas que se discutieron ayer, de hecho reivindico lo de las personas con discapacidad, pero los tipos aprovechan, generan un quilombo y una discusión de cualquier cosa y no está. Adelante, Horacio, vamos. Pero también el tema presupuestario le está pegando mucho. Recordemos que en julio es la primera vez que ellos reconocen que tiene un resultado financiero negativo. O sea, no pudieron cubrir con todos los ingresos todos los gastos. Y eso que están capitalizando intereses. Ellos capitalizan intereses por 17,8 billones de pesos. Es en pesos, pero la misma Secretaría de Finanzas lo convierte en dólares, le da 13.700 millones de dólares. O sea, que ellos aumentaron la deuda pública porque no pueden pagar los intereses. La famosa LECAP, letras capitalizadas, y la NOCAP, que es el grueso de la deuda pública en pesos, le ha aumentado la deuda pública argentina en 13.700 millones de dólares. No pueden pagar intereses. Y aún no pagando intereses, tuvieron en julio un rojo de 168.000 millones de pesos. Es el primer rojo que tienen, primer déficit que tienen, que asumieron porque hicieron un brutal ajuste público y porque capitalizaron intereses, pero ahora ya no lo pueden tapar, como no se puede tapar el sol con la mano, no lo pueden tapar. Encima, si vos ves que ellos que hacen un fuerte ajuste del gasto, porque lo que ellos, no tanto los discapacitados, pero el hecho que le obliguen a coparticipar, porque no es tanto el gasto de discapacitados, sí la coima, que eso va a hablar vos después, de la corrupción seguro, pero para el gasto fiscal no es tanto el gasto de discapacidad. No, lo que seguro. sí es importante, es los ATN. Acá le obligan a las provincias, coherentemente, los gobernadores no aprobaron, mandaron a sus diputados, o van a oír, o a abstenerse, o a votar en contra de un digno aumento mínimo de los jubilados, del 6,7%, y ajustar el bono miserable que le están pagando este marzo, el año pasado, de 70.000 pesos, llevarlo a 110.000 pesos y ajustarlo por índice de precio consumidor. No solamente que ahí lo rechazaron, sino que ellos lograron, a cambio, seguro, no lo tengo la prueba, pero el árbol se conoce por los frutos, que le den la coparticipación de los ATN, que le estaba pisando el gobierno nacional. El gobierno nacional se quedaba con los ATN. No le mandó un solo peso a Bahía Blanca, que se había inundado, y se queda con los ATN. En todo el año pasado repartió menos del 7% de recaudación de los aportes al Tesoro de la Nación, que se constituye con el 1% de la masa coparticipable más el 2% de la recaudación de impuestos de ganancia. Mucha plata. Y este año, hasta julio, había repartido solamente el 11,3%, nada. Entonces ahora nos van a obligar a coparticipar los ATN. Todo esto, ¿por qué estamos contando? Porque ya las cuentas pasan a ser... No, y hay que decirlo, perdóname, tenés razón, yo no lo dije, pero esa es la segunda votación que hubo en la noche y madrugada de ayer, que es el tema de los ATN. O sea, la primera, que hay que vivirla como un triunfo, es la de personas con discapacidad, y la segunda, a favor, digamos, es, por lo menos por lo que está diciendo vos, creo, y comparto, es esto, de que se le obligue a compartir, que debe haber sido fruto de alguna negociación para que los legisladores se bajen del tema de los jubilados. Exactamente, pero ahora fíjate, estos dos hechos lo desequilibran más las cuentas. Si las cuentas públicas ya no cierran, si en julio fue en rojo, va a ser de ahora en más en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Como tuvieron la cobardía de sacarle, por ejemplo, el impuesto a la compra de dólares, el impuesto país, que era 1,4% del PIB, era mucha plata, lo bajaron, le bajaron impuestos en bienes personales, a los ricos le bajaron impuestos para importación de autos, de yates, de aviones, de avionetas, bajaron todos esos impuestos y encima le bajaron las retenciones a las mineras y al campo. Al campo, el día de la reunión en la sociedad rural, le bajó un 20% los derechos de exportación. Entonces, esos son 1.000 millones de dólares al año. Bueno, toda esta reducción que hizo, la tiene que financiar con deuda. ¿Y qué pasa? Como los bancos son verdaderos tiburones y ven sangre en el agua, ayer cerró la tasa, es una tasa mayorista, una tasa para depósito de más de 1.000 millones de pesos,
al 76,6% anual. Ellos dicen que la inflación va a ser 24, 25%. La tasa que tuvo que convalidar los bancos para captar depósitos de más de 1.000 millones de pesos fue 76,6% anual. Recordemos que nos quejamos la semana pasada, el 13, con la licitación del 13 de agosto, el gobierno había convalidado la tasa de casi el 70% anual. Y después, como no alcanzó la plata, pues no todos entraron, quedaron 6 billones de pesos afuera, colocó 4 billones de pesos en tasa Tamar más el 1%. Bueno, esa tasa Tamar es más cara que el 70% que dijimos el 3 de agosto, porque ayer cerró, y hoy va a ser más todavía, cerró el 76,6%. O sea que tenemos, ya tienen que presentar déficit fiscal, y segundo, se financia una tasa astronómica, cae más cara, dependen de los grandes bancos, dependen de 10 bancos, el Banco Nación y 9 bancos privados que captan el 70% de estos depósitos, 10 bancos, 9 privados, y el Banco Nación el 20%, los otros 9 el 50% total de los depósitos, tienen bonitas sucursales para captar depósitos y prestárselo al Tesoro de la Nación a tasa usurarias del 76,6% más el 1% de plus, como cerró en el día de ayer. Y decime una cosa, me habías planteado también, además de esto, que es que hay déficit, no es que no hay déficit fiscal, pero el verso ese se lo comió no sé cuántos millones de argentinos. Yo creo que los votos que consiga Milei son porque se comieron ese verso. Porque la única cantinela que tiene es haber frenado la inflación un poco, aunque sea mentirosa, y la otra, que nunca se habló tanto del déficit fiscal como se habló con este gobierno. Digo, son dos caballitos de batalla, pero bueno, no sé si tenés el tema de qué pasa con la deuda externa en este camino. Exactamente, a eso iba. Como a ellos le han disminuido impuestos a los sectores pudientes, los sectores de ingresos no han disminuido impuestos, tienen que financiarse colocando más deuda pública en pesos. Esto le aumentó fuertemente la deuda en pesos y sobre todo las LECAP y ahora estas deudas en Tamar. O sea, es una bomba de tiempo. La deuda sigue aumentando. Cuando se fue el inútil de Alberto Parón de la deuda era de 300, la conversión a dólares la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación. Estoy leyendo el informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación. 370.674 millones de dólares era en diciembre del 23. En julio del 2025 cerró en 447.202 millones de dólares. Este inútil, no es un inútil. Estos ladrones, taputos, estos cobran colmeta a todos. Me hago cargo de lo que digo. Cobran comisiones para entrar y cobran comisiones para salir. Aumentaron la deuda en 76.500 millones de dólares. No le dan un aumento miserable a los jubilados. Querían financiar el sistema de capacidad, donde hay coima, donde ahora tuvieron que acceder porque queda claro que este pañuelo que era el director dijo que había debajo de él, Karina Milei y Lule Menem colmeaban y recibían plata a los prestadores y los servicios con la empresa de Tino Menem que se llama Droguería del Sur, Droguería de Suiza, de Sudamérica, bueno, esta droguería de eso. En base a esa estafa tienen que aceptar pagar y aumentaron la deuda pública en 76.500 millones de dólares. 76.500 millones de dólares. Que tenemos nuestra propia fruta mercante, podíamos pagarle al Fondo Monetario Internacional toda la deuda, podíamos construir viviendas. Y los aumentaron en 76.500 millones de dólares y encima se queda el Sandokan de la política. Sí, la verdad que, a ver, todos los relatos que nosotros vamos descubriendo, y no quiero ser pesimista, ¿no? Y que se van denunciando, hay un poder detrás de este gobierno que de todas maneras lo hace salir adelante, no sé hasta cuándo, porque vos te acordás las cosas que fueron sucediendo, tanto desde el plano económico como desde el plano político, y sin embargo hay un poder extraterritorial que lo sostiene, porque, a ver, con esto que pasó ahora, de esta denuncia que viene ya del año pasado y que sale ahora porque hay una guerra interna ahí entre Caputo no el ministro de Santiago, sino Santiago, sí, el que le dicen el monje y la hermana. Digo, es una banda que gobierna y no son muchos más, y sin embargo salen adelante. Y yo no sé si
puede haber algún estallido en lo económico de acá a las elecciones. ¿Cómo lo ves vos eso? Mira, no quiero hacer, hay que ver, repetimos lo mismo que dijimos la semana pasada, hay que ver cómo le va a Kicillof en la selección del 7 de septiembre. Si el domingo 7 de septiembre Kicillof queda parado, como debía ser, que la gente se dé cuenta que este Milei es una mentira, y como decís vos, hay grupos económicos que se benefician con esto, Caputo y todo el equipo propuesto por BlackRock, Luis Caputo, el ministro de Economía, y todo su equipo fueron puestos por el capital financiero de Manhattan, por Larry Fink en persona. Bueno, si el pueblo se da cuenta de esto, y en la provincia de Kicillof cae la Libertad Avanza, y Kicillof recupera votos, y queda parado como opositor, esta tortura se acaba. Shakespeare le hace decir en Julio César a César, en su obra Julio César a César, dice, prefiero un final desastroso que un desastre sin fin. Bueno, cuando le decían que no era el Senado, que le iban a matar. Bueno, esto es lo que está pasando acá. Este es un desastre sin fin. Cada vez nos entramos más cosas y cada vez nos endeudan más y ya no pueden ni siquiera pagar la deuda porque una tasa Tamar del 76,6% con picatoria de capital de todo. Bueno, si esto pagan los bancos, ahora te cuento, una tarjeta de crédito de se va a superar el 140, 150% anual como mínimo. Y una descubierta en cuenta corriente va a superar el 100% anual como mínimo. Una locura todo. Pero ¿por qué llegan? Porque políticamente lo avalan. Si no hay nadie que lo enfrente, Milei avanza porque no tiene quien enfrente, dado el triste papel de la oposición en general. Ahora, Kicillof naturalmente está llamado a ser de ganar el 7 de septiembre el referente para ser presidente de la República. Y Kicillof aparece como oposición y tiene un discurso nacional y popular, y de hecho su gobierno ha tratado de ser nacional y popular con todos los límites que se puede tener. Si todo esto se da, comienza el fin de este gobierno, de este desgobierno que los medios lo han vendido como si fuera un caramelo, y es un veneno que ha corroído la mente y la sociedad argentina. Con ese final tanguero y de poesía cerramos la columna de Horacio Robelli. Ponga de vuelta tinta verde. Ya que está claro, nos vamos con lo que nos quedó de tinta verde para disfrutarlo. ¿Qué te parece, Horacio? Pero lo esperamos acá en el estudio alguna vez. Prometo, tengo problemas, pero te prometo jueves. Cuando pueda. Cuando pueda. Nosotros ponemos su fotito acá, con el chalequito, la camisita, todo, pero es mejor tenerlo acá. Querido Néstor, muchísimas gracias. Y a Federico también. Y ese tangazo de don Agustín Barba. Te dejamos con Carlos Di Sarli. Chao, Horacio.